No os imagináis, aventureros, la de tropelías, la de aventuras y la de complicaciones que está llevando la entrevista que estamos a punto de hacer. De verdad que no sois conscientes del estrés y el agobio. Yo no sé si hay alguien, algo o algún tipo de entidad conspirando para que esta entrevista no se lleve a cabo. Pero no lo va a conseguir porque ahora sí estamos delante de la mitiquísima Sol Blanco Soler, que desde el grupo EPTA nos va a acompañar hoy en Desafío Viajero para hablarnos de su trayectoria, sus aventuras y sobre todo de muchos asuntos paranormales que seguro que os interesan. ¿Listos? Comenzamos. Queridísima Sol Blanco Soler, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Buenas noches, Luis, y buenas noches a todos los oyentes y todos los que nos están viendo para que disfruten en la noche de hoy. Oye, qué complicada que está siendo esta entrevista, llevamos un montón de rato. Primero he sido yo, la de los problemas técnicos, y luego has sido tú. Así que, bueno, pero mira, no hay entidad que se interfiera en estas cosas. Es las nuevas tecnologías que no siempre funcionan como deben de funcionar. Esto me encanta porque muchas veces no se acude a, no, es que es un programa sobre China, no, es que es un programa sobre algo oscuro, no sé qué, y empieza a fallar todo. Tú con tu experiencia aseguras que no tiene nada que ver los espíritus con que la tecnología no funcione, ¿no? Vamos, tú imagínate que la gente del otro lado no tiene otra cosa que hacer nada más que interferir en los aparatos. Hombre, pueden interferir en los aparatos, pero otros elementos que no tienen nada que ver con los humanos del más allá, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pero vamos, no hay que creer en esas cosas. Hay que limpiar nuestra vida de las supersticiones, de todas esas, como te digo yo, creencias ancestrales que nos van pasando de padres a hijos, y en algunas culturas sobre todo, pues yo lo comprendo que se siga creyendo en ello, pero en nuestro mundo occidental hay cosas interesantísimas, pero vamos a limpiar un poco las cosas de miedo, de supersticiones, que bastantes misterios hay. Exactamente. Oye, Sol, en tu caso, ¿de dónde viene esta pasión por lo paranormal? ¿Siempre te ha gustado? ¿Desde pequeña ya te interesaban estos temas? Para nada. La parapsicología llegó a mi vida de la mano del padre Pilón, en un momento dado en que yo estaba estudiando periodismo y que fui a las primeras jornadas que él organizó en el año 1976. Y bueno, me quedé enganchada del tema, empecé a leer, pero dio la casualidad que al poco tiempo, a las pocas semanas, coincidí con él en un acto social, le conocí personalmente, él me conoció personalmente y tuve la grandísima suerte de caerle en gracia y de que me acogiera bajo su tutela para acompañarle a casos, para ir a cenas que él organizaba con gente de esta muy pintoresca, y ya pues llegó a mi vida por una casualidad. Es decir, no lo busqué en absoluto, pero, hombre, yo he sido siempre muy curiosa, ¿entiendes? Pero he sido curiosa para otras cosas. La parapsicología no se había entrometido en mi vida de ninguna manera. Pero bueno, eso es lo interesante, que a veces pasa un tren cerca tuyo a lo largo de tu vida y tienes que tener la intuición suficiente para cogerlo. Desde luego. ¿Tú recuerdas qué edad tenías cuando tienes contacto con el padre Pilón, el fundador de EPTA? Claro, mira, yo estaba fue en el año 76, 77, 38, pues sí, 30 y pocos años tenía yo. Muy bien, muy bien. Oye, una de las cosas que a mí siempre me llama la atención es, ¿EPTA quiere decir algo? ¿Las siglas significan algo? Sí, quiere decir 7 en griego. Ah, qué bueno. ¿7 número mágico o en griego? No, es que éramos 7. Es decir, los primeros miembros de EPTA, digamos fundadores, éramos 7. Y entonces le propusimos entre todos a Pilón que el grupo se llamara EPTA, que quiere decir 7 en griego. Qué interesante. No tiene misterio. Que no tiene misterio ninguno tampoco, ¿eh? Siempre me llamó mucho la atención, Sol, del grupo EPTA, que estaba encabezado por un sacerdote, por el padre Pilón, ¿no? Claro, porque sí. Parece que desde la ortodoxia, desde la Iglesia católica
desde un punto de vista más ortodoxo, parece como que, bueno, siempre ha dado un poco la espalda a lo paranormal o no se ha querido referir mucho No, a ello. vamos a ver, no confundamos. Es decir, lo paranormal no tiene nada antagónico con la religión. Primero, la parapsicología lo que investiga es una serie de fenómenos para los cuales hoy no tenemos una explicación razonable, pero que no tienen nada que ver con las creencias. Son fenómenos objetivos que existen, como imagínate la telepatía, la precognición, el movimiento de objetos, todo eso existe. Eso no es un problema de creencias, es un problema de estudiar, como la física estudia una serie, vamos a ver, la física lo que hace es está haciendo continuamente modelos para explicar, digamos, los hechos que vivimos en el campo de la física. Bueno, pues la parapsicología trata de estudiar y de dar una explicación a los fenómenos que están perfectamente catalogados en tratados de parapsicología, que existen cátedras de parapsicología fuera de España, entiéndeme, que está reconocida por la UNESCO, así que es que todo eso se desconoce por mucha gente, pero la parapsicología no tiene nada que ver con la magia, con el esoterismo, con, no sé cómo decirte, con otras, incluso con el fenómeno ovni. Claro, el fenómeno ovni es misterioso. Podría ser un fenómeno paranormal, puesto que no tenemos todavía una explicación razonable para explicarlo. Pero, sin embargo, la ufología no está incluida en la parapsicología, ¿entiendes? Es una rama más del misterio, ¿eh? Pero yo siempre digo que en el misterio se engloban muchas cosas. Se engloba toda la parapsicología, se engloba la magia, se engloba... Hay muchísimas cosas que se engloban en el misterio. Sin embargo, de todo ese mundo del misterio, yo y el grupo EPTA nos dedicamos a la fenomenología paranormal. Para que quede claro entonces, ¿no? Si hay alguno de los oyentes y de los seguidores que ahora mismo están viendo el vídeo y vive debajo de una piedra y no sabe lo que es el grupo EPTA, diríamos que es un grupo que sin ánimo de lucro, que esto es lo más interesante, atiende a llamadas de sucesos que pueden ocurrir en familias normales o en casas y os dedicáis a investigar qué es lo que está sucediendo para ayudar. Eso, te iba a decir que nosotros investigamos, claro, porque para dar una solución a esos casos tienes que investigarlos. Es decir, así a priori, porque te cuenten una cosa es muy difícil. Tienes que ir a donde está el fenómeno. Esa es una característica. Pero siempre a través de alguien que nos ha llamado. ¿Por qué? Porque como te digo, el propósito de la creación de EPTA por parte del padre Pilón era siempre la ayuda. Y la ayuda desinteresada, por supuesto, porque nosotros no cobramos a nadie. Entonces, ahí tienes varias vertientes. Tienes que, por un lado, nosotros, cuando nos llaman, naturalmente que investigamos ese fenómeno, pero la meta de EPTA es ayudar y dar solución a ese problema. No es a nivel periodístico de ir a un lugar, levantar acta de lo que ocurre y volverte a casa. Y luego publicarlo, de lo que ocurre en esa casa. Eso diríamos que es la vertiente periodística, pero no es la vertiente de la investigación paranormal. Porque hay muchos grupos que se dedican a eso, a dar fe o a ser testimonio o a buscar fenómenos, pero en ningún caso no tienen, creo, la formación ni la intención de solucionar el tema. No sé si te he hecho bien la distinción. Ha quedado cristalino, Sol. Cuando un poco el público en general, ¿no? Tenemos en la cabeza el grupo EPTA, pues pensamos en Paloma Navarrete, porque Paloma era sensitiva, ese sería su calificación. Paloma era sensitiva vidente. Ajá. Dentro de la sensibilidad hay muchas sensibilidades. Tú tienes desde una vidente a un medium como Aldo Linares a un curandero. Es una persona también que tiene un don, que tiene una sensibilidad, por eso el grupo EPTA, lo que se formó, o lo formó el padre Pilón, a imagen y semejanza de lo que se estaba haciendo ya en Estados Unidos y en Inglaterra sobre todo, que eran agruparse los investigadores en grupos multidisciplinares. ¿Por qué? Porque la visión de 5 o 6 personas aportaba mucho más base para poder solucionar los problemas. Era muy difícil que una persona sola, que es lo que hacíamos aquí en España antes de EPTA,
pudiera tener el conocimiento suficiente y amplio y variado como para poder afrontar un fenómeno paranormal. De acuerdo. También tenemos en la cabeza a Piedad, al propio Piedad Aldo. Cabero. Es que cada uno tenemos, entiéndeme, un rol dentro del equipo. Es decir, Piedad Cabero, que es empresaria, que también es socio fundador como soy yo, pues esa hace todas las grabaciones audiovisuales. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo que hacemos queda grabado tanto en audio como en imagen. ¿Por qué? Pues porque es un archivo muy interesante, porque podemos rebobinar y ver dónde, imagínate un poltergeist en el que se mueven objetos, pues tú rebobinas y sabes ese objeto dónde estaba antes de tú verlo en un lugar diferente, ¿entiendes? Es decir, y luego pues para los testimonios cuando las personas les interrogas o les entrevistas, pues todo eso queda en ese récord. Yo toda esa información, no la imagen, pero sí la parte digamos, de diálogo y todo eso, yo hago un informe y lo meto en el ordenador, que es donde yo soy la que llevo el archivo de informes y soy la que redacto luego cada informe de cada caso y se archiva perfectamente con todo el archivo fotográfico, que yo lo llevo también, y el archivo digamos, de palabra. Y luego Piedi archiva toda la parte audiovisual. Así que tú ves que esas dos, bueno, yo aparte tengo que coordino, que bueno, hago otras muchas cosas, pero bueno, básicamente en las investigaciones hace eso. Luego está Aldo, que es el que hace la investigación psíquica, que cuando ya el físico y los demás ya han descartado que los fenómenos están causados por razones naturales, físicas, pues entonces ya acudimos a la parte psíquica y ahí entran en juego los sensitivos. Los sensitivos que antes eran Paloma y Aldo, que eran de dos tipos diferentes de sensibilidad, y ahora pues desde que Paloma ha fallecido y se nos ha ido, pues está Aldo, pero que funcionamos muy bien también con él, es decir, que él también da la información cuando llega el momento que necesitamos para poder ayudar, o bien a los vivos o bien a los fallecidos. Y desde luego que distintos, ¿no? Paloma y Aldo. Es que tenían dos sensibilidades distintas. Totalmente. Pero incluso la forma de ser, ¿no? Porque fíjate, la forma de ser no tiene nada que ver. Nada que ver, ¿no? Alda ha estado varias veces en Desafío Viajero, estuvo hace un par de semanas por aquí, ¿no? Sí, siempre con esa amabilidad extrema que le caracteriza. Claro, él es una persona muy tranquila, muy sosegada, muy accesible, no sé si me entiendes. Nosotros, Piedi y yo le llamamos nuestro niño porque, claro, hay mucha diferencia de edad y para nosotros la edad que tiene, porque Fernando Ruiz de la Puerta también es mayor, el matemático y astrónomo, y José Luis Márquez es más de la edad de Aldo, es el físico, que es físico nuclear, y luego estamos las dos chicas. Bueno, las dos señoras ya, porque con las edades que tenemos ya somos señores, nada de chicas. Estamos acostumbrados a las chicas porque, claro, los antiguos, el padre Pilón, los dos físicos, el arquitecto, todos eran mucho mayores que nosotras y por eso han ido desfilando hacia el otro lado mucho antes que nosotras. Ese es el secreto, porque Paloma es la quinta que fallece del equipo EPTA, así que no es la primera, ni será la última, por supuesto, pero Paloma no, Paloma era más introvertida porque no era nada, no era nada, ¿cómo te diría yo? Ella no te contaba sus cosas, era muy celosa de su intimidad, pero luego pues tenía sentido del humor, era dinámica, se enfadaba con los muertitos, como ella llamaba, que yo a veces me daba mucha rabia porque es que se enfadaba mucho con ellos y ellos, ¿sabes lo que digo? Cuando no decían lo que ella quería que dijeran, pues les llamaba de todo y yo decía, dice, es que estoy harta, me están dando la lata ya, pues que se vayan o no sé qué. Sin embargo, Aldo no tiene nada que ver. Aldo es respetuoso y claro, cuando Aldo entra en trance soy yo la que tengo que ayudarle, porque ya sabes que una persona que está en trance pierde el sentido de la realidad. Entonces tiene que haber una persona a su lado que se llama pues el que ayuda siempre a un medium, que es el que lleva el diálogo con el fallecido, porque él no puede hablar por el fallecido y al mismo tiempo hacerle las preguntas, eso es imposible. Entonces yo hago el papel ese que tampoco lo hacía Paloma. Paloma lo que hacía es que ella, como veía en la bola, bueno, ya sabes que Paloma no veía en la bola, veía en la mente,
pero ella usaba la bola, ella decía muy, muy, muy graciosa, que era para separarse del muertito, es decir, para que no se le acercara demasiado el muertito. Y claro, ella veía en la bola ese personaje, pero claro, si ella, por ejemplo, si no estaba Aldo, pues tú imagínate que Paloma decía, pues me está diciendo esto, pero claro, los demás no podíamos dialogar con ese personaje, porque la única que lo podía, digamos, ver o interpretar o dialogar con era ella. Sin embargo, Aldo, al ser medium, no ser vidente, pues él habla por boca del muerto, pero es que todos podemos hablar con el muerto, ¿entiendes? A través de Aldo. Aldo dice que es como un teléfono, te lo habrá dicho, ¿eh? Sí. Y entonces él habla por teléfono, pero él habla todo lo que le está diciendo el muerto. Entonces, claro, tú puedes hablar perfectamente con el muerto, que yo me lo paso en grande, teniendo la oportunidad de chatear o de charlar con alguien ya fallecido, y que son gente estupenda. La gente tiene una idea muy equivocada de las entidades del más allá. Por esas supercherías que yo te decía antes, porque para la gente los espíritus son malignos, y no hay espíritus malignos para nada. Es decir, puede haber gente que llegamos al otro lado y tenemos celos, o tenemos mucho, ¿cómo te diría yo?, mucho sentido de la posesión de tus cosas, y sigues diciendo que es que la casa es tuya, ¿entiendes?, cuando ya has fallecido. Pero es porque continúas con tu carácter y con tu manera de ser, hasta que ya pasas esa gente que no, se quedan voluntariamente, nunca porque nadie les obliga a quedarse ahí atascados. Pero pues eso es el señor que quiere saber qué hacen con su herencia, es qué hace su mujer cuando se ha quedado viuda, qué hacen sus hijos con lo que heredan. ¿Cómo te digo? Ahora nos meteremos en este tema, Sol, pero dando un pequeño paso hacia atrás, a mí me gustaría saber cómo hacéis para discriminar si un caso puede ser real, es decir, que es paranormal, si tiene una explicación lógica, razonable, y que las leyes de la física directamente lo pueden demostrar, porque me imagino que el protocolo determinará, vamos primero a comprobar que lo que estamos viendo es real o no, y actuamos. No, vamos a ver, primero yo tengo una conversación con la gente que nos llama telefónicamente. Uh-huh. No sé si porque yo estuve 3 años en la radio y me acostumbré mucho, ¿sabes?, cuando escuchas a la gente, pero luego la manera que tienen de contarte las cosas, eso la experiencia ya te lo da. Si vale la pena que vayamos, o solamente con un asesoramiento telefónico o con el ordenador, porque yo contesto también, otro de mis papeles es contestar el correo nuestro, ¿no?, de la página, que ahí pues te piden asesoramiento, te piden ayuda y tal y cual. Pero eso, primero, calibrar que lo que te cuentan puede tener visos de algo importante. Porque el hecho de que no sea importante te das cuenta enseguida de cómo te cuentan el tema, de lo que te cuentan, porque no olvides que hay mucha soledad, hay mucha incomunicación, hay muchos problemas familiares. A ver si me entiendes. Hay muchas situaciones que la gente no asume y entonces trata de buscar, echar balones fuera, y entonces pues porque han consultado con una brujita del barrio y la brujita del barrio enseguida les ha dicho pues que tienen espíritus malignos y que todo lo que les está pasando en la casa es porque tienen espíritus malignos. Eso no es verdad, Luis, eso no es verdad. Pero la gente que no tiene la preparación suficiente, pues la única salida que tiene son los espíritus malignos. Ellos no saben lo que es un poltergeist, que lo causa una persona viva en estado de conflicto. Ellos no saben que hay las proyecciones mentales, que una persona con gran estrés puede proyectar lo que se llama fantasmas, que pueden ser monstruos, pueden ser seres arquetípicos, ¿sabes? El clásico señor con capa y sombrero, te dicen muchas veces. Eso no existe en el más allá, no tienes ese cuerpo físico como tenías aquí y mucho menos la necesidad de usar una capa y un sombrero. Sin embargo, son arquetipos que tú tienes en tu inconsciente y cuando tienes problemas los proyectas alrededor tuyo y puedes llegar a verlos como si fueran fantasmas, entre comillas. Y todo eso, la experiencia, Luis, te dice si vale la pena ir o no vale la pena ir. Si vamos, siempre, como te he dicho antes, empezamos por la exploración física.
el magnetómetro, es decir, las mediciones, ponemos los sensores de movimiento, es decir, hay una serie del termómetro ambiente, todo de la física, del conocimiento de la física. Si vemos que, por ejemplo, los ruidos no tienen nada que ver con cañerías, con causas naturales, si el tema de el miedo está justificado por otras razones, que muchas veces está justificado por otras razones, porque el miedo es el mayor enemigo que tienes cuando te pase algo, porque el miedo es el que te hace magnificar a lo mejor una pequeñez, porque muchas veces le decimos, pero bueno, habéis oído un ruido en la pared y eso es para, ¿sabes?, para alocaros, para decir que pasa, que eso... No, es porque tú has interpretado eso erróneamente, pero si te pones a pensarlo, y nosotros esa es la labor nuestra también, ¿no?, de quitar miedos a través de la lógica, del razonamiento, y si hay verdaderamente algo del más allá, porque eso Aldo en cuanto va a la casa ve si hay algo raro o no, ¿entiendes? Pues entonces si él después de hacer todo eso ha dicho, pues sí, es que he visto a alguien por el pasillo, pues entonces ya terminamos con esa parte de la física y actuamos a nivel de la investigación psíquica. Esa es un poco la metodología, que ya lo dejó el padre Pilón perfectamente el protocolo a seguir, es decir, que seguimos siendo fieles a esas pautas que él marcó y que siguen siendo perfectamente vigentes en cualquier investigación actual. Has citado una palabra que a todos nos suena de las películas o del propio misterio, ¿no? Y has dejado muy claro el matiz que la acompaña, y es el poltergeist lo genera una persona viva, no un fantasma, siempre, no un espíritu. Nunca, una persona los fantasmas no, los fenómenos de poltergeist son impresionantes, tú no sabes lo que son. Es decir, es que puede haber combustión espontánea, es que puede haber, ¿cómo te diría yo?, materialización y desmaterialización de objetos que te caen a lo mejor del techo cuando no hay ningún agujero en el techo. Bueno, es que a nosotros nos ha pasado. ¿Qué es un poltergeist para que la gente lo tenga claro? Pues un poltergeist es un conjunto de síntomas que se dan en un lugar y siempre en presencia de una determinada persona. Si esa persona se va de esa casa a otra casa, los fenómenos le siguen. ¿Por qué? Porque es el causante inconsciente de la producción de esos fenómenos. Sigue siendo un fenómeno paranormal porque no sabemos de qué manera esa persona es capaz de hacer esos fenómenos tan espectaculares. Pero es que hay causa y efecto. En cuanto tú separas a esa persona del lugar, el fenómeno deja de producirse. O cuando tú le resuelves los problemas o le rebajas su ansiedad, el fenómeno deja de producirse. ¿Tú me entiendes? Es decir, que eso está perfectamente comprobado. Sin embargo, los muertos, que la gente se cree que todos... Hombre, porque claro, la película de Poltergeist, acuérdate de Spielberg, pues eran todo porque estaba la casa construida en un cementerio indio y entonces salían, ¿te acuerdas?, los féretros por el pasillo. Sí, sí, sí. Esos son pues un poco como la película que han hecho de nosotras, que también salen ahí cosas que no son reales ni de la realidad que nosotros nos movemos normalmente, pero son películas que tienen que atraer al espectador, darle efectos especiales, ¿sabes lo que digo? Y yo comprendo que una película que se atenga solo y exclusivamente a lo paranormal real, pues puede llegar a ser aburrida para la persona de la calle, así de claro, ¿eh? Pero siempre el poltergeist está causado por una persona viva y en estado de estrés o de conflicto. Ajá. ¿Tú físicamente has visto alguno que llame la atención? Sí, pero bueno, impresionante es en el baúl del monje. Aquello es que la tienda se ponía en marcha y cobraba vida, todo. No sé cómo citar, las bandejas estas de flores de cosas de Brasil que son de madera, ¿sabes? Pues salían todas disparadas, el reloj no tenía cuerda y empezaban las chismas a girar, se materializaba una cabeza de una muñeca que no existía la muñeca en el local, había un Cristo viajero que por cierto le tengo yo en casa con gran horror de mis hijos, pero no se ha vuelto a mover desde que está en mi casa, naturalmente. ¿Por qué? Pues porque yo no muevo objetos, no tengo esa capacidad. Pero era un Cristo que nosotros le conocimos al principio clavado en una madera para un cabecero de una cama, a base de moverse se desclavó de la tabla,
cada vez estaba en un sitio distinto, estando todos en un salón, de repente desaparecía. Yo decía, ahí va el Cristo, ¿dónde estará? Rebobinábamos la película de Pieri y sabíamos dónde había estado y dónde había aparecido. Y estábamos todos en la misma habitacióncita pequeña, porque eran habitaciones muy pequeñas. Se materializaba ceniza y, como sabes, chinchetas, cosas del techo, se te caían en el pelo, tenías que sacudirte el pelo. En fin, eran cosas muy curiosas, muy curiosas. Una ficha de ajedrez salió persiguiendo a Lorenzo Plaza, al físico, y él, que no había visto nunca esas cosas, esa noche dijo, mira, si yo no llego a vivir esto, nunca me hubiera creído esto del fenómeno paranormal. Pero es que te tienen que pasar los fenómenos para que te los creas. Es alucinante. La verdad, Sol, fíjate, yo para estas cosas siempre he sido muy escéptico porque nunca me ha pasado, ¿no? Y digo, claro, oye, es que a mí me encantaría verlo para decir, oye... Yo me ha pasado porque me estoy dedicando a esto y ha dado la casualidad. Porque, vamos a ver, poltergeist, después de producirse, hemos visto muchos, de llegar a una casa y, bueno, las macetas fuera de la tierra, los sofás de 3 plazas volcaos totalmente, ¿sabes? Con las patas para arriba. Bueno, una serie de cosas que la gente estaba horrorizada, que se quería ir de la casa, vamos, que no podía vivir en esa casa. Eso sí, lo hemos visto muchas veces. Pero el fenómeno vivo, es que el poltergeist es curioso porque es la única vez, en los libros, en los tratados, te dice que el poltergeist dura muy poco tiempo. Es decir, el efecto poltergeist dura muy poco en el tiempo. Tuvimos una abuela y un nieto cerca de aquí de Madrid, en una localidad, que la abuela vivía sola y el nieto iba a pasar los fines de semana con ella. Y cuando el nieto no le pasaba nada en casa con sus padres, ni a la abuela cuando vivía sola, pero cuando se unían la abuela y el nieto, tú no sabes lo que es esa casa. Pero es que los ventiladores se arrancaban de la pared, ¿sabes? Las alacenas de estas se abrían y todas las copas empezaban a volar. Claro, la abuela estaba horrorizada porque dice, pues sí, ¿cómo voy a hacer? Una señora ya mayor que andaba con dificultad, a ver si me entiendes. Y el niño era un niño zangolotino de estos de colegio, pero que claro, el pobrecito se quedaba, que no sabemos si era la influencia de juntos los dos, pero cuando el lunes el niño se incorporaba a sus padres no pasaba nada y la abuela se quedaba ya tranquilamente toda la semana. ¿Me quieres decir cuál era el factor que producía ese poltergeist? Pues no lo sabemos. Ahí estamos, es decir, que mira, el trabajo que se hace ahora, y aunque la gente escéptica pues no lo reconozca, lo que se hace es un estudio estadístico. Tienes recopilar, desechar posibilidades, ¿sabes lo que digo? Es decir, que todavía no, hombre, ahora dices a alguien, yo me creo en la telepatía. Sí, pero ¿y la telepatía cómo se produce? Porque tú te crees la telepatía porque has tenido telepatía en algún momento determinado de tu vida. Pero ¿cómo se produce la telepatía? ¿Cómo es posible que un contenido mental pase de una persona a otra? ¿Entiendes? Sin intervención mágica. Bueno, sabemos varias cosas. Sabemos que la distancia no influye. Puede producirse una punción que se llama punción telepática a mucha distancia, pero tiene que haber empatía entre el receptor y el emisor, por ejemplo. Eso sí lo sabemos. Es decir, que hay cosas que ya vamos sabiendo a base de estudio estadístico y de experiencia estadística. Es que creo que esta es la clave, ¿no? Porque efectivamente, al final, la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo es ¿qué es lo que tiene que ocurrir, qué ambiente se tiene que generar en una casa para que una persona o la relación entre varias pueda generar un fenómeno poltergeist? Pues mira, te explico una cosa muy curiosa, verás. Normalmente cuando cualquiera de nosotros tiene un problema, ya sea físico, emocional, lo somatizamos. Entonces, ¿qué pasa? Que dejamos de dormir, no tenemos ganas de comer, estamos irritables, porque somatizamos el problema. Esta gente, como dicen los americanos, tiene mucha suerte, porque entonces ellos mismos se otorgan una terapia que es la de que cuando llega esa presión interior, en vez de somatizarlo, como hacemos todos los demás, que nos producen unos daños internos horrorosos, lo echan fuera. Entonces, echan como descargas de energía fuera y ellos se quedan tan tranquilos. Mira, tuvimos uno que, bueno, tenía bastantes problemas psicológicos, pero cuando él estaba tranquilo, vamos a ver, se producían las cosas cuando él estaba nervioso, pero de estallar las mamparas del cuarto de baño, por ejemplo, los platos que estaban en el escurreplatos pues salían volando,
Era una familia con un niño de un cochecito que fuimos. Y entonces decía la mujer, es que me da miedo, dice, porque claro, cuando está tranquilo todo va muy bien, pero cuando se pone nervioso, y claro, es el procedimiento que te estoy diciendo, él se ponía nervioso y en vez de somatizar, ¡plaf!, descargaba contra su alrededor lo que pillara, ya fuera un cristal o ya fuera una cosa más o menos liviana, le daba lo mismo. Y él se quedaba tranquilo ya para un par de días o 3. Es lo que ¿Y quiero crees decir, que, curioso. crees que hay algo que tienen este tipo de personas que genera el fenómeno poltergeist, o cualquiera en determinadas circunstancias piensas que podríamos generar esto? Pues las personas que yo he conocido que producían poltergeist eran personas normales como tú y como yo. No había nada que tú, al conocerlos, sospecharas que podían producir esto. Es como un registro que tiene nuestro organismo para liberarse de ese exceso ¿cómo te diría yo? Es que no es ansiedad, porque la ansiedad está producida a su vez por un problema, ¿no? La persona que a lo mejor no asuma los problemas bien y entonces pues tiene una carga energética excedente dentro, ¿sabes? Y que, como te sigo diciendo, en medicina pues se conoce muy bien la somatización. Pero esta gente no somatiza, al contrario, se queda tan tranquila y feliz. Alucinante. Sol, hay algo que yo te he escuchado hablar en algunas ocasiones que me llama mucho la atención porque se puede profundizar una barbaridad en este asunto. Y es, cuando morimos, ¿sabemos que estamos muertos? ¿Tú te has encontrado con fantasmas que saben que están muertos? Oye, mi último libro se llama No saben que están muertos, así que recojo varios casos. No es el único caso por el que se quedan cerca nuestro, pero puede ser uno de los casos. Pero vamos a ver, dentro de el no saben que están muertos, hay 2 opciones. Una, porque puede haber personas que no crean que hay una trascendencia. Entonces se mueren y qué curioso, se encuentran en un lugar que no entienden, que siguen oyendo, que siguen viendo, que a veces ellos mismos están tan angustiados que se rodean como de niebla, o ellos te dicen que están soñando y no pueden despertarse, y no están soñando, están más despiertos como tú y como yo, pero no asumen esa realidad porque no creían en ella. ¿Tú me entiendes? Y cuando llegas al otro lado, sobre todo en la primera etapa, llegas allí con las características que tú has tenido, de tipo cultural, de tipo carácter, de tipo hasta los defectos. ¿Entiendes? Entonces puede ser por eso. Puede ser también que en el caso de una muerte muy súbita, imagínate un accidente, imagínate una cosa de estas, que esa persona de repente se vea que no tiene ya un cuerpo físico, no sabe bien dónde está, y puede tener problemas, pero te sigo diciendo, siempre esa situación es reversible, nunca es permanente, pero puede ocurrir que al principio, ¿entiendes?, pues piensen que es que no se han muerto, no saben, no se han dado cuenta que se han muerto. El paso ha sido tan suave o tan rápido que no se han dado cuenta que se han muerto. Pero poco a poco te das cuenta, porque la gente no te escucha, tú ves, tú oyes, pero a ti no te escuchan ni te ven, ¿entiendes? Y entonces si tienes un mínimo de raciocinio, pues comprendes que tu situación y tienes que buscarle una explicación. Mira, hay una anécdota muy curiosa de unos astronautas rusos que se les estalló la cápsula y claro, pues se encontraron, imagínate, con su mundo de creencias, pues, pero fíjate qué curioso, contactaron con una medium americana que lo cuenta en uno de sus libros, que yo lo recojo en el libro de Crónicas del Más Allá, en la que le decían a la medium que no entendían dónde estaban, pero que debía de haber habido un accidente, que eso lo comprendían ellos, y que habían cambiado de dimensión. Es verdad lo que estaban diciendo, porque en el fondo el otro lado no es nada más que una dimensión diferente a la que vivimos. Pero ellos, fíjate, les era más fácil explicar su situación por un cambio de dimensión
que porque esa dimensión fuera el más allá. ¿Tú me entiendes lo que quiero decirte? Y es que realmente se habían muerto. Ellos pensaban que la explosión les había producido el efecto de cambiar de dimensión. No me digas que no es curioso. Es absolutamente curiosísimo porque, claro, cuando estudiamos, ¿no? El otro día lo hablamos con Aldo, el caso de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que el doctor Pertierra tan intensamente ha estudiado. Tierra y Gaona, hay muchos ya médicos que están investigando. Muchas veces pensamos en esa visión del túnel, ¿no? Pues que al final les lleva a ese estado de serenidad, de estar bien, de bienestar directamente. Y no nos hablan cuando vemos esas experiencias cercanas a la muerte, cuando llegan a ese punto final de estar aquí. Como sí que vemos otros casos que tú conoces perfectamente y que nos estás contando, que sí que están presencialmente. Ya, pero no lo olvides, las experiencias cercanas a la muerte no te mueres del todo, siempre vuelves a tu cuerpo. Es que esa es la diferencia. Mira, yo muchas veces, el otro día hablaba con Gaona, que le llevé mi libro ese de Crónicas del Más Allá, y le dije, mira, no, a ti no te va a servir, tú eres un científico y tal. Digo, pero como ahora me dices que vas a ir a un congreso de mediums en Estados Unidos, fíjate, un psiquiatra, porque claro, hay que investigar, hay que oír hipótesis. Le digo, bueno, pues te voy a dejar mi libro, te voy a dejar el nuevo, pero te voy a dejar también el de Crónicas, para que veas las hipótesis que tú a lo mejor te pueden ayudar para comprender mejor esa situación. Digo, porque claro, mi libro empieza donde termina tus investigaciones. Porque claro, mi libro empieza cuando te mueres. Mientras que las experiencias cercanas a la muerte son todas experiencias que experimenta esa persona, pero que todas vuelven a su cuerpo, no se terminan de morir, ¿entiendes? Lo que pasa es que tienen como una especie de ¿cómo te diría yo? Como de ojo a ese otro lado. Entonces empiezan a vivir ese otro lado y por eso ven su cuerpo, porque se han desprendido de su cuerpo, pero siguen oyendo, que es lo que te decía yo, siguen viendo los objetos, ellos se pueden mover, incluso ellos hablan de que tienen, al principio, claro, dice, no, yo tengo como brazos y piernas, lo que pasa es que son de una composición energética diferente y te tienes que habituar a ese cuerpo energético diferente que el que tú has tenido, ¿entiendes? Y todos esos, no olvides que ven un camino, ven un túnel, ven un puente, todo es un símbolo que te hace pasar de esta dimensión a la dimensión que llamamos más allá. Pero ese paso la gente lo hace, pues como te digo, porque ve un puente que tiene que atravesar o un túnel que tiene también que buscar esa luz del final, o bien un camino por el que una puerta, hay veces que ven una puerta que tienen que abrir y que saben que detrás de esa puerta está el otro lado maravilloso. Es que es muy, muy interesante cuando profundizamos en estos temas y fíjate, decías, ven, oyen. Sí, sí. Claro. Y claro, la circunstancia, ¿no? Yo creo que la duda que todos nos planteamos es, claro, mi cuerpo físico ve porque a través de mis ojos se producen unas reacciones físico-químicas en mi cerebro. Yo escucho porque tengo oídos. Es el cerebro el que ve realmente. Exactamente. Sí. Es decir, ¿por qué algo que no tiene un cuerpo físico tiene sentidos físicos? El gusto, el tacto, el olfato. Claro, pero no, el olfato no lo sé. Ellos hablan siempre de ver y de oír. Pero bueno, está claro que el cuerpo energético que te dan es un cuerpo de una composición energética de una vibración mayor, por eso no entran dentro de nuestro campo visual, por eso nosotros no podemos ver a los fallecidos normalmente, pues porque nuestro espectro es muy, muy limitado, a la derecha y a la izquierda. Nosotros somos muy cegatos en cuanto a la percepción visual de todas las energías que nos rodean, pero ellos, al tener una vibración más alta, se salen fuera de nuestro campo visual. Por eso, el fantasma que tú le ves es que ha tenido que descender la vibración suya para entrar dentro de nuestro campo visual. Y es un proceso muy, muy penoso, te quiero decir que no es fácil para ellos. Y por eso yo siempre digo que si tenemos la suerte algún día de ver un fantasma, que no salgamos corriendo porque es una falta de educación. Porque, vamos a ver, primero cuando se te presenta es para ayudarte siempre. Tú le conoces y él te conoce a ti. Esa es una característica del fantasma. El vecino del cuarto no se te aparece. Es decir, es alguien
que tú conoces y él te conoce a ti. Y siempre te viene para decir, oye, estoy bien, no te preocupes. O mira, esto que estás buscando está en tal sitio. O, ¿sabes? Es decir, siempre hay un mensaje de cariño y de positividad. Yo siempre decía en mi libro, digo, oye, pensar que el día que fallezcamos a lo mejor somos un fantasma y me sentaría muy mal que salieran corriendo con todo lo que me ha costado hacerme ver, y, ¿sabes? Y luego que la gente saliera corriendo. Yo lo comprendo de alguna manera, ¿eh? Porque a mí que me hubiera gustado ver a mis seres queridos un montón, pero yo no tengo capacidad para eso. Pero hay gente que no tiene capacidad y en un momento determinado de su vida parece que se coordinan una serie de elementos para que tú puedas ver. Pero eso no se puede tampoco buscar, ¿sabes? Se presenta esa experiencia. Me gustaría conocer tu opinión sobre qué relación tiene el duelo con el hecho de que se queden, porque cuántas veces, ¿no? Pues se muere un familiar, lloramos y maldecimos que se haya marchado, que deje de estar con nosotros. Pues mira, es muy... ¿Puede eso afectar? Sí, vamos a ver. Piensa una cosa. Ellos cuando se van nos quieren. Entonces, el hecho de que nosotros lloremos su ausencia de una manera normal no les preocupa. Pero sí, si empezamos a decir, ¿para qué te has ido? ¿Cómo me has dejado? Mira cómo me has dejado. No debías de haberte ido. Recriminando. Entonces, esa persona que se va se queda muy preocupada por la psicología de esa mujer, hija, lo que sea, que ha dejado. Y puede quedarse un tiempo hasta ver que eso se tranquiliza. Por eso yo digo que el duelo todos lo hemos hecho. Yo he perdido seres queridos, imagínate a mi edad. Pero siempre he tenido la cosa de hablarles y decirles, no preocuparos, iros, seguir el camino, yo me las voy a arreglar. No puedo veros, algún día os veré, sé que no os voy a ver ya y eso es lo que me angustia y me duele, pero por otro lado tienes que tener amor hacia ellos y decirles que sigan su camino y no ser egoísta, porque claro, ¿qué adelantas tú con que se te quede cerca si no le puedes ver, si no le puedes tocar, si no puede estar contigo físicamente? Pues son ganas de fastidiarle o fastidiarla, vamos, me da lo mismo. Así que el duelo hay que hacerlo con serenidad. Con serenidad. Mira, el otro día me hacían una entrevista a Carlos Bustos, me parece que le conoces, a Carlos Bustos, y me decía, Sol, es que cada vez que te oigo hablar de la muerte, te noto con una frialdad. Ya sabes que él es un poco incisivo, ¿no? Y yo le decía, estás muy equivocado. Yo no soy una mujer fría, pero tengo serenidad interior. Y yo he perdido a mi padre, a mi madre, a mi marido, pues ya soy mayor, pero nunca he sido egoísta a nivel de quererles retener por egoísmo mío. Les he querido demasiado, ¿sabes lo que digo? Y cuando quieres demasiado y quieres bien a una persona, lo que quieres es su bien. Y su bien es que sigan su camino, no que se queden aquí. Así que tienes que hablarles y decirles, no te preocupes, tú sigue tu camino, yo me voy a arreglar, tú vete a donde tienes que ir y a cumplir con tu evolución y ya nos veremos cuando yo llegue allí. ¿Entiendes? Esa es la actitud adecuada. Eso no quiere decir que no sientas, que no llores, pero con la intencionalidad de eso. Estoy hecha polvo, pero tú vete. ¿Tú me entiendes? Bueno, pues es muy interesante porque acabas de decir o acabas de dar pues el consejo que todos deberíamos de asumir, por mucho que nos duela, ¿no? Por mucho que añoremos su presencia. No tiene nada que ver el dolor con esa actitud. Por lo menos yo lo he vivido, ¿eh? Y yo he estado pasándolo fatal, pero nunca he tenido la actitud de retención, porque yo ya sabía que para ellos les puede afectar mucho. Sol, esta tarde, para aclimatarme a la entrevista, pues no me ha quedado otra, salvo tumbarme en el sofá, me he puesto Netflix y me he visto Fenómenas desde el principio hasta el final. ¡Qué horror, por Dios! Bueno, primero pues de todo. Es un divertimento, Luis. Primero de todo, te tengo que decir que has salido ganando porque, jolín, te han puesto a Belén Rueda. Sí, hombre, he tenido el gran honor de tener a Belén y además que es una persona tan encantadora, vamos, nos whatsappeamos muchas veces y eso es un encanto. Y claro, tuvimos que tener muchas charlas para que ellas se ambientaran con lo que nosotros hacíamos y cómo lo hacíamos. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente el guión hacia la mitad o así pues empieza a desbarrar
porque el inquisidor este nos quiere a toda costa muertas y claro, pues nos hace herejías, pero eso en la vida real no existe, por favor, que nadie se crea eso. Yo siempre digo, vamos a ver, tú vas y ves Superman o Harry Potter, ¿y tú te crees que eso existe en la realidad? No. ¿Sabes lo que digo? Son películas, que eso, hombre, yo vi Poltergeist y vi algunas, bueno, hay algunas que se atienen mucho a lo real. Por ejemplo, El sexto sentido para mí es la que más se ajusta. Es que cuando antes lo estabas comentando, es que no saben que están muertos y al final se dan cuenta. Digo, claro, joder, parece que estoy pensando en el sexto sentido. En el sexto sentido lo que pasa es que él tenía el trauma de no haber atendido bien al niño, que luego lo mata, que luego es el que le mata, y él se encuentra ese niño y tiene como la obligación de ayudar a ese niño, pero qué casualidad, es que ese niño le puede ayudar porque el niño ve fantasmas. Y él no se da cuenta que cuando le dice, es que veo fantasmas, le está viendo a él también. Es al final de la película cuando se da cuenta, ¿no? Pero es precioso, vamos a ver, que sigue mucho la realidad de lo paranormal. Sí. Hombre, a ver, hay que tomarse la película de Fenómenas, al final es una comedia. Claro, y es un divertimento. Para pasarlo bien. Digo, claro, hay muchas cosas y a mí exageradas. Me ha encantado. Además, es que el look que te representan, bueno, bueno, ¿no? Es como era yo con 40 años, claro. Sí. Nada, estás hecha un pibón. Bueno, ¿Qué te voy a decir? No estaba mal, lo que pasa es que ahora imagínate ya con los 84 que tengo, bueno, pues, ha cambiado mucho. La estética ha cambiado muchísimo. La recomendación, aventureros, si tenéis Netflix, veros la película de Fenómenas, que es una película basada en un caso del grupo EPTA. Pero ¿no? Porque que no se crean que nosotros hacemos exorcismos ni que hacemos las cosas que salen en la película, por favor. Oye, porque bastantes cosas hacemos, pero no eso. Sol, ¿alguna vez habéis colaborado con algún exorcista? No. No por una razón, vamos a ver. El exorcismo va por el lado de la creencia, de la fe, de la creencia y de la religión. Y la parapsicología no va por ahí. La parapsicología es totalmente aséptica. Es decir, los fenómenos no tienen ninguna connotación religiosa. Otra cosa es que, por ejemplo, dentro de las dermografías esté incluida los estigmas, por ejemplo. Y que sabes que las dermografías en parapsicología siempre están causadas por la mente del individuo. Y qué casualidad que la mayoría de los estigmas aparecen en las palmas de la mano, cuando a Cristo le clavaron en la muñeca. Sin embargo, ¿por qué? Pues porque su contenido mental y cultural de esa persona que ha visto imágenes, que ha visto pinturas, siempre ha visto los clavos en las palmas de la mano. Y entonces cuando llega el momento de ese éxtasis místico, o que en el fondo es como una especie de mediunidad, pues ellos mismos se lesionan con la imagen de las heridas de Cristo, pero para nosotros al menos, con muchísimo respeto, pero hay mucho ahí de tema de creación mental, lo mismo que las dermografías, que hay gente que le pueden aparecer arañazos en la espalda o números en un brazo, son todo contenidos mentales. Se llaman dermografías, es un fenómeno paranormal. Sí. Claro, te lo preguntaba porque muchas veces, ¿no? Pues viendo las películas de los Warren, que ahora te preguntaré qué opinas, ellos parece como que se hacen acompañar en muchas ocasiones por un sacerdote y hay un exorcismo ahí y ellos también están trabajando, ¿no? Es decir, que en el caso del Grupo EPTA, en principio hay una separación. No soléis colaborar con la Iglesia Católica en esto. Es que nadie nos llama para hacer un exorcismo, porque primero nosotros no tenemos autorización para realizar un exorcismo. El padre Pilón lo tenía, pero como él decía, él ha estado 40 años, no sé, porque él murió de 86 años y nunca ha tenido que atender una posesión real. Real. Hay mucho de psiquiatría. Tú piensas que muchos de los síntomas de una posesión diabólica para justificar un exorcismo tienen mucho que ver con la epilepsia, tienen mucho que ver con la histeria, médicamente hablando,
que los ataques de histeria de Charcot en París en el año 19, que fue el que lo descubrió, podían arquear el cuerpo, el hablar idiomas, eso se llama en parapsicología xenoglosia, y es un fenómeno que no tiene por qué estar vinculado a una posesión o a un ámbito religioso. ¿Sabes lo que digo? Es que tienes que conocer las cosas bien para tratar de deslindarlas. Nunca nos han llamado para hacer un exorcismo, pero si nos llamaran, mi contestación sería esa: no tenemos autorización, y segundo, no nos compete a nosotros, eso va por el tema religioso. Eso tiene que ser un sacerdote acreditado y allá su responsabilidad, ¿me entiendes? No es un caso para investigar EPTA ni nadie que se autodefina como investigador de lo paranormal. De acuerdo. Sol, seguramente en la cantidad de casos que habéis investigado, ¿habéis alguna vez tenido contacto con alguna entidad que señale haber sido asesinada? Sí, y asesinos. Hemos tenido asesinados, hemos tenido asesinos, de todo ha habido en la viña del Señor. Sí, claro. Pero vamos a ver, mira, es como el suicida, que también habrá mucha gente que tenga el problema ese. El modo de morir no implica que tu más allá sea diferente al de los demás. En la víctima me refiero. Es decir, el que se suicida, al que le matan, al que le pilla el tren o al que se muere en su cama. Entiéndeme. Todos vamos a pasar por el mismo camino. El asesino, nosotros hemos tenido 2, y curiosamente ninguno de los 2 quería irse al otro lado por miedo al castigo, porque se había dado cuenta de lo que había hecho. Entonces, bueno, pues fue una labor toda psicológica que tuvimos que hacer para que fueran al otro lado, porque el quedarse aquí y eludir la responsabilidad no era el camino adecuado. Hemos tenido a la víctima indignada porque la habían matado, claro. ¿Cómo es que me han matado y me han quitado años de mi vida? Bueno, pues porque había llegado tu hora, porque ya sabes que la hora de nacer y la hora de morir la tenemos marcada y eso no se puede cambiar. Entonces, de una manera o de otra, pues nos llega el momento y el camino es el mismo para todos. Para todos. Claro. Otra cosa es que luego cuando llegas allí y te pasan la película de tu vida, entonces ya te das cuenta de tu responsabilidad, de lo que has hecho bien, de lo que has hecho mal, pero eso es otro tema. Pero el tránsito al más allá es igual para todos. Te preguntaba el tema de si habéis tenido contacto, por ejemplo, por algún asesinado, que como comentabas, sí, se revela indignado por esta situación. Evidentemente, si hay un asesinado, hay detrás un policía haciendo un trabajo de investigación. ¿Alguna vez la policía os ha pedido ayuda? No, escúchame. Nosotros se nos han presentado asesinados, no que hayamos visto el cadáver, sino desde el más allá. Hemos ido a un jardín de una casa y resulta que es que todos los problemas que había es que en el jardín, en la época de la posguerra nuestra, habían asesinado a uno, lo habían enterrado allí, estaba enterrado allí y estaba llamando la atención porque estaba indignado que le habían matado. Por un problema de tierras, no era ni siquiera por un tema político, era por unos primos, ¿sabes?, de que se disputaban una tierra y porque él nos lo contó, dice, es que además me han matado por un problema de tierras, ¿me entiendes? Es decir que... Pero, vamos a ver, para investigar nosotros un asesinado, teníamos que haber sido testigos del asesinato o que la policía nos hubiera llamado. Pero eso no es la realidad, Luis. Porque yo sé que a Paloma había algunas veces que la policía iba a consultar el tarot de Strangis, pero nadie lo sabía. Pero ya consultar con un equipo, en Estados Unidos se hace, y no pasa nada, pero aquí en España no. Y fíjate que nosotros nunca decimos ni a dónde vamos y hemos estado en muchos sitios y de gente muy, muy conocida que te sorprenderías los nombres y jamás nadie lo ha sabido. Yo lo tengo en mis archivos, pero nadie lo ha sabido. ¿Entiendes? Pues porque para eso tienes esa discreción.
Y yo pienso que si la policía nos dijera alguna vez que le ayudáramos en algo que nosotros pudiéramos ayudarles, no iba a salir de nuestra boca esa ayuda, ¿entiendes? Pero no lo hacen, ¿eh? Porque lo dirían, aunque no dirían el qué, pero no lo han hecho nunca. Te quiero hacer una pregunta, Sol, que probablemente es la pregunta, la clave, la pregunta de todos, ¿no? Yo creo que no tienes respuesta, igual que no la tendría nadie, pero de la experiencia que has tenido, de las conversaciones que has podido tener con entes del más allá, ¿qué crees que sucede en el momento en que morimos? ¿Qué proceso hay ahí? ¿Y qué tenemos que hacer para no quedar atrapados en este Bueno, pues mundo? eso lo pongo en mi libro. Yo te lo digo, de Crónicas del Más Allá, si alguien está interesado ¿cómo te diría?, en hacerlo más extensivo, lo que yo te puedo contar, es que primero, claro, tú te desprendes de tu cuerpo y te das cuenta que sigues vivo. Eso es la primera cosa que a algunas personas les choca mucho, porque dice, ahí va, pero si estoy vivo. Entonces lo que tienes que hacer es buscar ese camino, ese túnel, esa puerta, porque siempre hay un símbolo que si lo buscas lo encuentras, porque todo el mundo lo encontramos y todo el mundo tenemos que pasar por ello, que es el que hace que pasemos del plano nuestro a esa otra dimensión que será el más allá. Cuando llegas al más allá, parece ser porque tienes muchas posibilidades. A mí me encanta, porque yo de cuando era pequeña te decían que si ibas al cielo estabas en una nube con una lira y como un angelito, y yo decía, qué aburrimiento tan horrible, yo que siempre he sido muy rabo de lagartija, ¿no? Y ahora que me he enterado, pues que allí vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir evolucionando. Entonces, eso de que en la casa de mi padre hay muchas moradas, son muchos niveles. Entonces tú vas, cuando tú llegas, te sitúan en función de tu grado de evolución. Todos tenemos una evolución y no siempre es la misma, ¿eh? Que no implica, a ver, puede ser espiritual, pero no tiene por qué ser religiosa. A ver si hay una diferencia ahí. Te lo digo porque un musulmán cuando muere pasa por esa misma, ¿sabes lo que digo? Por ese mismo camino. Parece ser que encuentras a tus seres queridos o amigos o gente que está allí específicamente para ayudarte a ese paso, para que tú te acostumbres, te explican las cosas que tienes, y el primer paso es la visión panorámica, que se llama, que es que te ponen como en una proyección toda tu vida en la que tú estás viéndolo, pero como espectador objetivo. Ahí es muy duro porque ahí ves tus actuaciones fríamente. Ya no tienes ni siquiera disculpa. Es que esto lo he hecho, no. Ahí se ve si has tenido disculpa, saldrá. Pero si no ha tenido disculpa, también sale. Entonces creo que es el único momento difícil del más allá, fíjate, porque nadie te juzga. Es que tú mismo te das cuenta de lo que has hecho bueno y de lo que has hecho malo, porque ninguno somos demonios. Si todos tenemos vertientes buenas y vertientes, pues, de algún defecto que hemos tenido o algún momento de egoísmo o algo así. Y sobre todo te dicen y te cuentan que lo que más te enseñan es ¿cómo se llama esto? Tus acciones han tenido siempre un efecto sobre los demás, las buenas y las malas. Y eso es lo que tú ves en esa película, el efecto que han tenido tus actos, no solamente cómo tú has actuado, sino el efecto que han tenido sobre los demás, que no tiene por qué ser malas siempre. Has podido tener efectos muy buenos alrededor tuyo. Entonces, por eso, Luis, y para sintetizar un poco, porque el proceso de todo eso es muy largo, pero eso te digo que si quieren y les interesa el libro, pues es el que yo creo que ha tenido más éxito de todos los que he escrito, porque la gente incluso los tiene a veces de cabecera, ¿sabes? Y se los vuelve a releer otra vez. Pero vamos a ver, lo que está clarísimo es que esa gente que me pregunta, ¿y la reencarnación? Pues en las comunicaciones unas veces te dicen que no existe, otras veces que es optativa. Es decir, que la creencia de la automatización de la reencarnación, como creen los hindúes, que es la rueda de la vida, que se naces, mueres, naces, mueres, naces, mueres, y estás así hasta que llegas al nirvana, ¿no? Al nirvana, pues esto parece ser que no es así. Parece ser que hay veces que te dan la opción, si quieres reencarnarte, para quemar etapas de evolución, si estás en una evolución un poco precaria, ¿entiendes?,
pero que puedes evolucionar sin reencarnarte. Sigues aprendiendo, sigues haciendo tareas que te encargan en función de lo que te gusta o lo que no te gusta. Puedes, si te gustan los animales, pues puedes estar allí cuidando a las mascotas hasta que llegan sus dueños. Si te gustan los niños, te pasa 3/4 de lo mismo. Si te gusta a lo mejor influenciar, pues te conviertes como en el ángel de la guarda de alguien que necesita que tú le influyas, sabes, beneficiosamente. Es decir, que hay tareas que a mí ¿cómo te diría yo? Me alientan y me animan a que aquello no es un muermo, ni tampoco son los 3, cielo, infierno y purgatorio. El infierno, ya sabes que el Papa Juan Pablo II ya dijo que no existía como lugar, que sí es un estado de ánimo y de conciencia. Por lo tanto, tampoco es un lugar el infierno. Te lo haces tú mismo, te lo recreas tú mismo allí, de toda la angustia y de todos los sentimientos de culpa que puedes llevar. Y el cielo, el purgatorio serían esos distintos niveles de evolución que tienes que seguir. Y el cielo, algunos te dicen que bueno, que sí, ahí ya estás en la presencia de Dios y de las personas con una elevación de evolución y de perfección, que son luz pura. Te los describen como que son luces de amor. Fíjate lo que te digo, es que es curioso. La descripción, luces de amor. Y te dicen que es normal que cuando mueres no tengas acceso a ese nivel, porque sería como una mariposa que se acerca a la luz y se quema. Tenemos que estar preparados y cada vez aumentando ese nivel de vibración y de evolución para luego poder entrar sin ningún riesgo, digamos, a esa dimensión ya más perfecta. Para ti, Sol, todo esto, que evidentemente no es una casualidad, no somos productos ni física ni espiritualmente de una casualidad del universo, ¿está dirigido por una divinidad, por un arquitecto universal? ¿Crees en la existencia de ese Dios? Pues verás, lo que pasa es que las comunicaciones también te hablan de que en todos los niveles, cuando llegas, notas la presencia de Dios aunque no le veas. Y es una presencia de amor, no es otra cosa. Pero quiere decir que hay alguien que rige eso, pero lo llamamos Dios porque estamos acostumbrados a llamarle Dios, entiéndeme. Dios es lo mismo que Alá, entiéndeme, para un musulmán. Es decir, Alá es el Dios creador para ellos y Dios Padre para nosotros es el Dios creador. Por lo tanto, yo intuyo, más que creo, intuyo por las comunicaciones, por todas las cosas que yo vivo, porque yo ya tenía una creencia, yo ya era creyente antes de meterme en la parapsicología, pero la parapsicología me ha reforzado más, sobre todo, me ha quitado mucha paja, ¿sabes lo que digo? Y me he quedado con una columna vertebral mucho más interesante, más estimulante y como mucho más, hasta lógica te diría. Porque yo sigo pensando que es imposible que la belleza de una mariposa sea una casualidad. Desde luego. Y muchas veces, ¿no?, cuando se hace esta analogía de la creación del universo, una de las que más me ha fascinado es la de, tú imagínate, un saco de boxeo lleno de arena que reventase y se creasen castillos de arena por casualidad. Es imposible. Yo es que creo que lo de la casualidad, la sopa, ¿te acuerdas? Primigenia y tal. Ahora, digamos, la creación del universo tal y como nos la pone la Biblia, naturalmente, que es una entelequia, ¿no? Porque los 7 días pueden haber sido 7 millones de años, entiéndeme. Que la vida nació en el mar, también me lo creo. Lo que pasa es que al llegar al hombre, yo siempre digo, ha habido un punto en que un mono ha empezado a evolucionar a ser un hombre. Pero ese chip, ¿de dónde salió? Porque si no, los monos ahora estarían evolucionando también en hombres y no existen. El mono sigue siendo mono. Entonces, si el mono, que yo admito que podamos venir del mono, ha tenido una evolución de andar a 4 patas, de ponerse erecto, todo eso muy bien, pero ha llegado un momento que ha hecho clic algo en su cerebro y ha empezado a evolucionar
como el Homo sapiens, tal no sé qué, hasta ser el hombre. ¿Casualidad también? A lo mejor cuando llegue al otro lado me entero de que ha sido una casualidad, pero a mí, con mi mentalidad del más acá, me cuesta mucho trabajo creer que todo eso es una casualidad. Pues fantástica charla la que hemos tenido, Sol. La verdad es que te estoy extremadamente agradecido por la entrevista, por tus experiencias, por tu sabiduría, porque todos teníamos muchísimas ganas de escucharte, de poderte transmitir alguna de las preguntas que la gente desde el chat... Pero por supuesto, y siempre que quieras, reúne varias preguntas y lo hacemos cuando quieras. Yo no tengo ningún problema. Gracias. Todo lo que sea divulgar... Yo siempre cuento mi experiencia, por supuesto. Yo siempre ya he llegado a una edad que digo, pues me lo creen bien y si no me lo creen, pues es que me va a importar muy poco. Pero tengo la obligación de transmitir mi experiencia. Sí, desde luego. Y además, pues los que te conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Sabemos que, por supuesto, tu dialéctica y tu oratoria como periodista es maravillosa, pero tu amabilidad y la forma en la que transmites y tu cercanía, mira, yo me di cuenta de ello la primera vez que te vi, que fue ya, mira, creo que sería enero, febrero de 2012, yo estaba en Madrid y fui a todas las conferencias. Sí, ¿no? Nuestras jornadas. La primera de las jornadas que fui fue de Enrique de Vicente, hablando del tema de los mayas, ¿no? y el fin del mundo y tal. Y bueno. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Y entonces que nos vistes en las jornadas, en el 2012. Sí. Y bueno, la verdad es que primero por la cantidad y la calidad de los ponentes que había, ¿no? Pero sobre todo con la dulzura y con la sensibilidad con la que presentabas y tocabas todos los temas, ¿no? Fan de las jornadas del Grupo EPTA, ya sabes que si alguna vez quieres puedes contar conmigo para lo que necesites. Hombre, estupendo, lo hablamos con Aldo, que es el que tiene el contacto contigo más cercano. Por supuesto. Pero ya sabes que encantada de la vida, yo no tengo ningún problema. Sol, antes de que te vayas, te voy a hacer la pregunta mítica que le hago a todo el mundo que se pasa por el canal. De acuerdo. A Sol Blanco Soler le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A quién metes en esa cenita? Uy, qué difícil me lo pones, porque hay tantos. ¿Hay tantos? Yo creo que Leonardo da Vinci podría ser uno, me imagino, un hombre del Renacimiento. Advierto que a mí me atrae mucho el doctor Fleming, el inventor de la penicilina, como un personaje también de una casualidad, acuérdate. Exactamente. Y no sé qué decirte, porque la gente suele elegir personajes religiosos también, pero creo que hay personas, bueno, te diría que mi padre, que ya no puedo tenerle y lo tendría. Como persona interesante y culta y que me aportaría y me seguiría aportando muchas cosas. Oye, qué cena tan bonita, ¿eh? Con Alexander Fleming, con Leonardo da Vinci y con tu papá, claro que sí. Mi padre, que era arquitecto, y se hubiera llevado divinamente con Leonardo da Vinci. Me hubiera pasado de miedo. Bueno, pues ahí queda eso. Aventureros, os voy a poner en la descripción del vídeo los enlaces de los distintos libros de Sol, así como la recomendación de que echéis un vistazo. Que son 5 los libros. Sí, lo sé. Así que bueno, hay algunos que ya, hay uno que está ya descatalogado, tengo que renovar el pero los demás están casi todos renovados. Lo pondremos ahí. Oye, Sol, pues nada, que muy amable, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un honor tenerte por aquí. Y a los oyentes, si les ha gustado, pues ya me lo dirás. Por supuesto que sí. Ya me lo dirás. Y nada, que sigas con esa luz. Y hemos conseguido superar los problemas técnicos, los tuyos y los míos, así que vamos a ser un éxito. Un éxito. Oye, pues muchísimas gracias. Años que llevo haciendo entrevistas y nunca había tenido tantos problemas para grabar como hoy. Pero ha quedado claro, no ha sido cosa de los del más allá. No. Por desgracia, bueno, por suerte. No, es que a ellos eso de las nuevas tecnologías no les importa nada. Ellos tienen otros métodos de actuación y no son estos. Pero bueno, muchísimas gracias, Luis. Y encantada de haber estado con vosotros.
Un placer. Pues nada, aventureros, espero que os haya gustado la entrevista de hoy. Un placer teneros como siempre en el canal. Mi agradecimiento y nos vemos en el próximo episodio de Desafío Viajero. Hasta la vista.